Well, church, here we are again studying the book of Romans. Hola iglesia, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente estudiando el libro de los Romanos. And we've arrived at chapter 3, verses 21 to 31. Y hemos llegado ahora a Romanos 3, versículos 21 al 31. And the theme of this portion of scripture is a new way. Y el tema de esta parte de la escritura es un nuevo camino. Okay, we've seen how the Apostle Paul has clearly shown the Jewish Christians in Rome that they have no spiritual advantage over the Gentile Christians. Y aquí lo que podemos ver es cómo el apóstol Pablo les ha estado mostrando claramente a los cristianos judíos que estaban en Roma que ellos no tenían ninguna ventaja espiritual sobre los cristianos gentiles. There seemed to be this divide between the Jews and the Gentiles in the one church, which was very unfortunate. Porque por lo visto había algún desacuerdo en la iglesia en ese momento acerca de este tema. And he makes his claim through the issue of exercising faith in God's moral law, not the written law, to be justified in his presence. Y lo que el apóstol Pablo aquí vemos que hace él hace aquel reclamo a través del tema de ejercer la fe en la ley moral de Dios y no en la ley escrita para ser justificado en su presencia. Now, you would have noticed in a study that we've done in the past, when we touched upon the practice of circumcision, that this was not an advantage for the Jewish people. Y como quizás se recuerdan, algo que que hablamos quizás hace un par de semanas atrás acerca de la circuncisión, que también era basado casi en lo mismo. Because Paul was saying that the circumcision of the body is not an advantage. It's more the circumcision of the heart which connects us with God. Así es, porque Pablo lo que está hablando aquí está afirmando que aquella práctica física de la circuncisión no es una ventaja, sino que es el corazón. Si el corazón no está circuncidado, eso es lo que importa. Now, the only advantage they had, according to Paul, was that they were given the written word of God as the chosen people. The Gentiles, they didn't have this. Y aquí lo que el apóstol sí dice es que quizás la ventaja que ellos tenían de ser elegidos por Dios por haber recibido la palabra, porque ellos recibieron esa palabra escrita, que los gentiles realmente no la recibieron. And because they received the written revelation, this means that they had to abide by it, not simply possess it. Pero aquí va más allá. El hecho de que ellos hayan recibido aquella revelación escrita de parte de Dios significa realmente que no solamente ellos tenían que tomarla, sino que tenían que poseerla y vivirla. This was something very clear when Paul refers to verse 20, which we'll read in a moment, that it states that something was the law or the written revelation was something impossible for them to measure up to. Y lo que vamos a ver aquí en el versículo 20 es que Pablo está también afirmando que esto era algo casi imposible para ellos, de poder estar a esa altura, como lo dice la palabra en el versículo 3:20. Now, this is what verse 20 says in chapter 3, verse 20 of Romans. For no one can ever be made right with God by doing what the law commands. The law simply shows us how sinful we are. Y Romanos 3:20 dice así: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Now, this shows clearly how much they could never reach the standard of righteousness, God's righteousness that were down here, but even with the law, they could never reach it because it actually shows the great gap there is between them. Obviamente esto es lo que está mostrando la palabra en el versículo 20. Lo que está mostrando es que nunca ellos podrían alcanzar aquella norma o aquella justicia de Dios. Lo que muestra es que hay realmente un distanciamiento en esa verdad. So their minds would go towards being a Jew was sufficient to be righteous before God. Entonces lo que estaba pasando aquí, que los judíos creían y sus mentes creían que el hecho de ser solamente judíos los hacía justificados con Dios. Now this was a problem because even with this, there was a lot of hypocrisy that was going on.
Y lo que aquí nos damos cuenta y que el apóstol dice es que realmente al leer esta escritura nos encontramos que había mucha hipocresía entre ellos. Because the mentality was, we're okay because we've been circumcised and we come from Abraham, so we're okay. So if we do some things which aren't all that good, God will still forgive us. Y ellos decían y se justificaban a ellos mismos diciendo, nosotros hemos sido circuncidados, entonces estamos bien, aunque hagamos algunas cosas que no estén bien, Dios nos va a entender. Now this was causing a problem in the church because the Gentile Christians, they thought that they were looked down upon by their Jewish colleagues. Y esto lo que hacía es que quizás muchos gentiles se sentían que ellos nunca iban a alcanzar a ser como ellos, se sentían menospreciados. And they only had, because the Gentile Christians only had the moral law. That is, they were able to draw from God through nature and their conscience. But God would still judge them even on that basis. Y ellos sentían entonces que si solamente tenían aquella ley moral, la naturaleza o la conciencia, que Dios aún así le seguiría juzgando si fuera sobre esa base. So Paul is saying, listen, no matter what your background is, there is still a separation from God. Y lo que aquí está el apóstol Pablo diciendo es, no importa de tu origen, realmente aún hay una separación entre el hombre y Dios. And the religion can't help you. Something else has to happen. Y lo que el apóstol está aquí diciendo es que la religión no puede ayudarte. Algo diferente o algo mayor tiene que ocurrir. And notwithstanding some of the things that were going on in the church, I believe many had understood what faith was. Y quizás aún sabiendo lo que estaba pasando en la iglesia, habían algunos que sí entendían lo que la fe era. Now, when we arrive at verse 21, this is the beginning of our text for today. Y ahora que vamos a entrar al versículo 21, que es donde empieza el texto para esta noche, it opens up with these words. El versículo 21 comienza con estas palabras. But now God. Pero ahora Dios. But now God. Pero ahora Dios. Now this is a breakaway from the old way of trying to get to God and introducing the new way, what God really wanted for us to embrace, to receive His righteousness, His grace. Entonces, al llegar a este versículo, abre una nueva puerta, un nuevo camino. Es diferente a lo que antiguamente se veía como llegar a Dios. Ahora se ve, este versículo 21 nos da la pauta de algo nuevo. But now God. Pero ahora Dios. God has provided another way, a new way to be right in His sight. Ahora vemos que Dios ha provisto otra forma, una nueva forma de estar bien ante los ojos de Dios. A way for all. Aquí vemos un camino para todos. Everyone, no matter what their background, what their race, everyone can come to righteousness or justification with God because of what He has done. Y aquí vemos que toda persona, no importa su naturaleza, su origen, su raza, toda persona, todos tenemos un camino, tenemos una nueva manera de llegar a poder ser justificados con Dios. Even though this phrase uses the word now, y ahora, aún así, aunque esta frase usa la palabra ahora, this is not a word that's used to distinguish two different time periods. Esta frase no está queriendo decir que estamos hablando de dos diferentes periodos. But it's a contrast between two situations. Entonces, esta frase no contrasta entre dos periodos, sino que contrasta entre dos situaciones. From a situation of dependence on the law, vamos de una situación de una dependencia a la ley, to a situation of independence on the law. A una situación de independencia acerca de la ley. So in other words, Christ's coming announces a decisive shift in salvation history, achieving what the law could not achieve. Entonces lo que aquí podemos ver es que fue que la venida de Cristo a la tierra anunció un cambio decisivo en la historia de la salvación, logrando lo que la ley no pudo lograr. Let's just read verses 21 to 20 and 22.
Vamos a leer los versículos 21 al 22. And you've got a Bible with you, I believe so. You just follow that. Espero que tengan una Biblia con ustedes y me puedan seguir. Chapter 3, verses 21 and 23. It says, "But now God has shown us a way to be made right with him without keeping the requirements of the law, as was promised in the writings of Moses and the prophets long ago. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ, and this is true for everyone who believes, no matter who we are." 21 y 22 dice así: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo aquel que cree, sea quien fuere. Now, this changes things completely. Esto entonces cambia todo completamente. Now, I believe that those in the Church of Rome, they knew this. Y yo creo que realmente aquellos en la iglesia en Roma sabían esto, They had come to faith, Jews and Gentiles. porque ellos habían venido a la fe, ya sea que eran judíos o gentiles. They were part of this new church in Rome. Ellos eran parte de esta nueva iglesia en Roma. But Paul is using this occasion to make a proclamation not only to those in the Church of Rome, but to all of those who read this passage. He's sending a message out to the world. Y lo que aquí vemos es que Pablo no solamente entrega este mensaje a los que estaban en la iglesia, pero está entregando este mensaje a todo el mundo, a todos los que venían al conocimiento de esta palabra. This is the very heart of the good news, the gospel. Y esto es la verdad, este es el mensaje realmente del evangelio. What is the heartbeat of the gospel? The crux of the gospel. What is it? ¿Y cuál es el corazón? ¿Cuál es lo central del evangelio? God's righteousness is available to all who put their faith in Jesus Christ. Y esto es lo que es, que la justicia de Dios está disponible para todos los que ponen su fe en Jesucristo. That's right, disponible, available. Let me repeat it again. God's righteousness is available to all who put their faith in Jesus Christ. Una vez, déjeme repetir esto, que así es. La justicia de Yes. Dios está disponible para todos los que ponen su fe en Jesucristo. Now, this word righteousness might be a little bit heavy for some people, so I want to explain its meaning. Y quizás esta palabra justicia es un poquito fuerte, entonces yo voy a tratar de poder entregar el significado. It's the process by which God acts to put people in right relationship with Him. El significado es el siguiente: es el proceso por el cual Dios actúa para poner a las personas en una relación correcta consigo mismo. Okay, I'll repeat that because it's very important. The process by which God acts to put people in right relationship with Himself. Vamos a repetirlo. Es el proceso por el cual Dios actúa para poner a las personas en una relación Yes. correcta consigo mismo. That's why Paul he places this phrase, but now. Y es por eso que el apóstol lo coloca en esta manera, que dice, pero ahora. You see, God reveals His righteousness in Christ apart from or without keeping the law of Moses. Y lo que aquí vemos y podemos ver es que Dios revela su justicia Yes. en Cristo sin guardar la ley de Moisés. Now, even though Paul puts in this phrase, but now, we need to remember that it's not a plan B, an afterthought. Y aquí tenemos que dejar algo claro, que aunque el apóstol está diciendo, pero ahora, no se está refiriendo a que esto sea un plan B o algo diferente. I mean, we have to remember, we have to understand that it's important for us to keep on promoting the fact that God had a plan right from the word go. Es muy importante que nosotros sigamos recordando esto, es que Dios tenía un plan desde el principio. It was God's intention from the beginning to reveal His saving righteousness being right before Him by sending His Son as a sacrifice for us all.
Porque hay algo muy importante que tenemos que recordar. Desde un principio fue la intención de Dios el revelar su justicia salvadora al enviar a su Hijo como sacrificio por nosotros. Okay, so, it's important for us to understand what the role of the law was. Entonces aquí es muy importante el poder entender cuál fue realmente la intención de la ley. The law was never intended to bring a person to saving righteousness before God. Y aquí es algo muy importante. La ley nunca tuvo la intención de llevar a una persona a la justicia salvadora de Dios. It was a means, it was like a vehicle to prepare for the only way to salvation. It was something which opened the way. Solamente fue un medio, fue un vehículo para preparar ese único camino a la salvación, para prepararse para ese camino. And how does this work? Y entonces, ¿cómo funciona esto? Only through faith. Era solamente a través de la fe. But faith in what? Pero la pregunta será, ¿pero fe en qué? One can exercise faith in different things. Y quizás nosotros diríamos, pero una persona puede tener fe en diferentes cosas. Thinking that they can acquire salvation through many various things. Pensando quizás, vamos a obtener la salvación por diferentes medios. But verse 22 is very clear. Y aquí vemos lo que dice el versículo 22, que es muy claro. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. Y en el versículo 22 es muy claro lo que dice. Nosotros somos justificados con Dios y por Dios poniendo nuestra fe en Jesucristo. Faith in Jesus Christ alone. Y poniendo nuestra fe en Jesucristo, solo en Él. Okay, now, I want to explain what that means. Y yo ahora quiero explicar qué significa esto. What does it mean to place faith in Jesus Christ? ¿Qué es lo que significa realmente el poner nuestra fe solamente en Jesucristo? First of all, to believe in what Jesus did to crush the power and curse of sin and death over the life of humanity. Bueno, primeramente significa que tenemos que creer en lo que Jesucristo hizo cuando Él aplastó el poder y la maldición del pecado y la muerte sobre la vida de la humanidad. And to trust in His words and to live by them. Y poder confiar en sus palabras y poder vivir por sus palabras. Trust means that you have full confidence in what Jesus said and did, that it was all authentic. It wasn't a fable, but authentic. Y esa confianza significa que nosotros tenemos que tener una plena seguridad y una plena confianza en todo lo que Jesucristo dijo y que lo que Él dijo era realmente auténtico, no era una fábula. And it has been personalized, allowing it to be an integral part of living faith, a living faith walk. Y no solamente fueron sus palabras, sino que Él lo personalizó, permitiendo que sea en nosotros una parte integral de nuestro caminar en la vida de la fe. And this is very important also, this point, to describe having a faith in Jesus Christ. This is also important. Please listen. Y esto también es muy importante lo que voy a decir ahora, lo que significa tener una fe en Jesucristo. Believing that He presents us before the Father clothed in righteousness because of the blood covering of Jesus upon our spiritual lives. El creer en Él también significa que nosotros creemos que Jesucristo nos presenta ante el Padre vestido de justicia debido a la cobertura de la sangre de Jesús. And Paul continues on with this gospel message because he says it's for everyone who believes. Y vemos cómo el apóstol continúa con este mensaje del Evangelio, diciendo que es para todo aquel que en Él cree. In other words, the universality of the gospel, it's a message that he brought through Asia, now in Rome and beyond. Y aquí vemos que ese evangelio es repartido, es entregado en Asia y más allá, para todo el mundo. Because there's no basic difference or distinction between peoples. Porque lo que aquí vemos es que queda claro que no hay diferencia, no hay ninguna distinción entre las personas. God is not racist. Dios no es un Dios que es racista. The gospel is not racist. El evangelio no es racista. The Church of Jesus Christ is not racist. La iglesia de Jesucristo no es racista. There's no basic difference or distinction between people.
No hay diferencias de orígenes entre las personas. And this is where Paul is getting to when he's talking, pitching this message to Jews and Gentiles. Y aquí es donde el apóstol Pablo quiere realmente llegar cuando él presenta especialmente este mensaje a los judíos y a los gentiles. And even though he's saying that there's no distinction or difference between people, he also adds a note of importance here. Y aunque él dice que no hay diferencia entre judíos y gentiles, él trae una nota muy importante aquí. All are under sin's power. Dice que todos están bajo el poder del pecado. Everyone has fallen short of God's glorious standard. Y por eso mismo todos no alcanzamos la gloriosa norma de Dios. This is what it says in verse 23. Y aquí es donde lo que podemos leer en el versículo 23, For everyone has sinned and all fall short of God's glorious standard. que dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Now, this standard has got a lot to do with the law, Y este estándar tiene mucho que ver con la ley. because the law actually shows us how sinful we are and can never satisfy the requirements of it. Porque lo que la ley hace nos muestra cuán pecadores somos y que nunca vamos a alcanzar esta estatura. See, if I can explain it this way, Y si yo lo quisiera explicar, lo explicaría de esta manera. the law that God instituted was to show us the standard of God. Lo que esa ley que Dios estableció era realmente para mostrarnos aquella estatura de Dios. But it's also to show us that it's impossible with our strength to arrive at that standard. Pero también fue con el propósito de mostrarlo que en nuestras propias fuerzas nunca alcanzaríamos ese estándar de Dios. And the law also shows us that there needs to be an intermediary, that is someone who can bring us to God's standard. Y esa ley también llega a mostrar que es necesario un intermediario que nos pueda llevar a nosotros a ese nivel de estatura con Dios. And now in this gospel, Paul is saying that we can actually share in God's glory. Y aquí lo que podemos ver y que el apóstol Pablo dice es que nosotros en este evangelio podemos llegar a compartir esa gloria de Dios. That one day we will be able to share this awesome glory, His presence. Y que algún día nosotros vamos a poder realmente a compartir con Dios en esa gloria de Él. Let's read verses 24. Vamos a leer entonces lo que dice el versículo 24. Yet God, with undeserved kindness, declares that we are righteous. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty of our sins. For God presented Jesus as a sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. This sacrifice shows that God was being fair when He held back and did not punish those who sinned in times past. Then we'll read verse 26 as well. For we are looking ahead and including them in what He would do in this present time. God did this to demonstrate His righteousness, for He Himself is fair and just and declares sinners to be right in His sight when they believe in Jesus. Amén. Vamos a leer versículos 24, 25 y 26 de Romanos 3. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, a quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Jesús actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y los pecadores los hace justo a sus ojos cuando creen en Jesús. Amen. Yeah, look, this is the gospel message that Paul is presenting, not just to those in the Church of Rome, but also to Rome and the world.
este es el mensaje del Evangelio que Pablo está presentando, no solamente para los romanos y para la iglesia ahí, sino para todo el mundo. And he's basically saying, even though that everyone has sinned and falls short of God's standard, Y lo que dice que aunque todos hayan pecado y están destituidos de la gloria de Dios, God still makes a way. Dios todavía abre un camino. All of the sins and decisions of lifestyle that have separated humanity from God's righteousness can be restored. Y dice, y quiere decirnos a nosotros hoy que todos los pecados y decisiones del estilo de vida que han separado a la humanidad de la justicia de Dios They can be restored. How? pueden ser restaurados. ¿De qué manera? Well, it states it in this passage because of God's undeserved kindness, His grace. Lo dice aquí en este versículo, por aquella bondad inmerecida de Dios, por aquella gracia de Dios. So, if God's standard is so high and we can't achieve it, we can't reach it, Entonces, si aquel estándar de Dios es tan alto y nosotros no podemos alcanzarlo, God provides a way to lift us up to arrive at that standard. lo que Dios hace es que Él provee un nuevo camino, un nuevo medio para llevarnos a esa estatura de Él. Undeserved kindness, it states. Es una bondad inmerecida. All that God does on our behalf is done freely and without compulsion. Y todo lo que Dios hace y hizo por nosotros, Él lo hizo libremente, lo hizo sin obligación. There's nothing we can do that requires Him to put us right with Himself. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos pueda llevar o nos pueda arreglar a estar bien con Él mismo. We receive what He has done as a pure gift. Y nosotros hoy en día podemos recibir lo que Él ha hecho como un regalo, solo como un regalo. It's done through the sacrifice of Jesus Christ. Y fue hecho a través del sacrificio de Jesucristo. There's this wonderful word that says redemption. Y es aquella palabra maravillosa que es la redención. And this word simply means that we've been freed from the penalties of our sins. Y esa palabra tan maravillosa significa solamente que nos libró del castigo de nuestros pecados. And the basic translational sense simply means that we've been liberated by a price that was paid. Y el significado básico de aquella palabra es que fuimos liberados pagando un precio. Using another term that we might be familiar with, paying a ransom. Y quizás otra palabra por la que ustedes serían más familiares cuando se paga por un rescate. And this is used to signify Christ's death. Y aquí se usa también esta palabra en lo que significa la muerte de Jesucristo. And this word ransom is used to signify how some people have paid slaves to be freed after being prisoners of war. Y esta palabra ha sido usada mucho y se lleva para referirse en una forma en que las personas podrían pagar dinero para comprar la libertad de esclavos o prisioneros de guerra. Now we go on because it's important for us to understand God's mercy as well. Y es importante que nosotros sigamos hacia adelante para que podamos realmente entender la misericordia de Dios. Because Jesus is expressed not only in these passages, but also in the gospel as the Lamb of God. Y Jesucristo, es importante hablar de esto porque Jesucristo es expresado no solamente aquí, sino en otras escrituras como el Cordero de Dios. The Lamb of God, which was taken from the Passover of the Old Testament. En donde habla de aquel pacto que se usó en el Antiguo Testamento. You see, Jesus is the Lamb in the covenant which was used in the Old Testament. Y ven aquí que Jesucristo es aquel pacto que fue usado en ese pacto que se hizo en el Antiguo Testamento. Because before the Exodus, if you go back to Genesis, you'll realize, you'll realize that you remember how blood had to be put over the doorposts or the door lintels before to protect all those in the household. Porque si ustedes se acuerdan, en el libro de Éxodo habla que ese antiguo pacto fue la sangre de Jesús se usó para rociar la sangre sobre los dinteles de las puertas para que pasara sobre ellos la ira de Dios. The wrath of God was to pass over. That's where the word Passover comes from.
Y eso es lo que estamos diciendo, que es aquella ira de Dios que pasaría sobre ellos. Eso es lo que significa pasar sobre ellos. God held back his anger because of the blood. Y aquí vemos cómo Dios contuvo su ira a causa de la sangre. People who sin should have suffered spiritual death. Y obviamente las personas que han pecado deberían de sufrir una vida espiritual, una muerte espiritual. Those that did not have an adequate sacrifice to atone for their sins, that is to pay for their sins. Y todos aquellos que no tenían un sacrificio por el cual usar, deberían de pagar con su muerte por sus pecados. But in the mercy, in God's mercy, he passed over their sins. He covered their sins. This was in the Old Testament. Pero esto lo vemos en el Antiguo Testamento, pero en su misericordia Dios lo que hizo fue cubrió y pasó por encima de sus pecados porque los cubrió. Now, this is the difference between what the law provided and what the gospel provides. Y aquí vemos la diferencia en lo que la ley trajo y ahora lo que el Evangelio trae. Because in the Old Testament, God passes over. The blood actually covered their sins. Porque lo que vemos en el Antiguo Testamento es que Dios pasó por encima de sus pecados y aquella sangre cubrió los pecados. But in the New Testament, because of Christ's blood, this satisfies God's justice. Pero lo que vemos en el Nuevo Testamento es que la cruz y la sangre que fue derramada de Cristo en la cruz satisfació la justicia de Dios. Let's continue reading in verse 27. Vamos a seguir leyendo y vamos a ir a los versículos 27 de Romanos 3. Can we boast then that we have done anything to be accepted by God? No, because our acquittal is not based on obeying the law, it is based on faith. So we are made right with God through faith and not by obeying the law. Please read that. El versículo 27 dice así: ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. So in 28 as well? Y el versículo 28, así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. So this is important because you see what was going on was that God was always looking ahead. Y esto es muy importante porque si ustedes se dan cuenta, Dios está siempre mirando hacia adelante. And the word that's used here in verse 27 is, can we boast? Can we really be boasting about what's going on? Y aquí la palabra que se está usando es, ¿acaso podemos estar nosotros quizás orgullosos de nosotros mismos porque lo que se ha logrado? No, we can't boast because of what has been achieved through human means. Y no podemos estar orgullosos ni de lo que se ha logrado porque no se ha logrado de acuerdo a la fuerza humana. Like the law, like circumcision. O ni siquiera a través de la ley o la circuncisión. Or because someone has been born into the Jewish faith. O solamente porque has nacido en aquella fe judía. Because Paul is saying that the boasting has got to do with faith in Jesus Christ, what he has done. Porque realmente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que todo esto, toda la fundación de esto es basada en la fe, a través de lo que Jesucristo hizo. That faith, that this boasting should be a spiritual boasting. That is, through faith one receives God's mercy. Y es solamente que nosotros a través de la fe hemos recibido aquella misericordia de Dios. Let's read verses 29 down to 31. After all, is God the God of the Jews only? Isn't he also the God of the Gentiles? Of course he is. There is only one God, and he makes people right with himself only by faith, whether they are Jews or Gentiles. Well then, if we emphasize faith, does this mean that we can forget about the law? Of course not. In fact, only when we have faith do we truly fulfill the law. Amen. Please read that. Vamos a leer versículos 29 al 31. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí.
Hay solo un Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿esto significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. So you can see where Paul is coming from here. He is saying, listen, the law is useless unless there is faith in Jesus Christ. Y aquí podemos ver lo que el apóstol está llegando. Está diciendo que todo esto no tiene ningún sentido si no está la fe presente en Jesucristo. Salvation is for all, La salvación es para todos, and he's saying that the law doesn't need to be neglected. pero también está diciendo que la ley no puede ser olvidada, The only way that the law can be fulfilled porque está diciendo que la ley puede ser cumplida is salvation in Jesus Christ. y es a través de la fe en la salvación de Jesucristo. Salvation in Jesus Christ is the fulfillment of the law. Porque la salvación en Jesucristo es el cumplimiento de la ley. For those who actually, Paul is saying, for those who want to practice the law, they need to know what it was, what its point was, what it was all about. Y para aquellos que quieren obedecer la ley, tienen que entender por qué la ley fue hecha And what it was pointing to. y a qué estaba apuntando la ley. So I think it brings us to this important point. How should we Christians approach the law or the Old Testament? Y creo que nos lleva a algo muy importante. ¿Cómo nosotros los cristianos tenemos que acercarnos a la ley y al Antiguo Testamento? Because if you've been around Christendom long enough, you'll notice that sometimes people refer to the Old Testament to justify certain behaviors. Porque si usted ha sido cristiano y lleva mucho tiempo, se dará cuenta que hay algunas personas que quizás usan el Antiguo Testamento o la ley para justificar algunas maneras de ser. Yeah, because it's very easy to find legalistic approach to religion if we just concentrate on the Old Testament. Porque es muy fácil quizás buscar algo legalista a la manera de que nosotros hacemos cuando solamente nos basamos en el Antiguo Testamento. Now, please listen carefully because this is very important. Quiero que escuchen muy bien porque voy a decir algo muy importante. The way that we Christians need to approach the Old Testament, the law in the Old Testament, is this. De la manera en que nosotros los cristianos tenemos que acercarnos al Antiguo Testamento es lo siguiente. It is a shadow, remember, it's a shadow of what was to come. Es realmente la sombra de aquello que vendría. And the Old Testament needs to pass through the filter of the New Testament. Y lo que aquí vemos es que el Antiguo Testamento tendría que pasar como un filtro hacia el Nuevo Testamento. Now, it was Jesus and the writers of the epistles that referred to the Old Testament quite often. Y si ustedes se acuerdan, Jesucristo y aquellos que escribieron las epístolas se iban muy seguido hacia el Antiguo Testamento. But those references to the Old Testament were to put emphasis on God's gospel, or the gospel, and the way that we should approach the gospel. Y de la manera en que ellos hacían referencia al Antiguo Testamento era de que ese Antiguo Testamento habría de poner una referencia, lo llevaba, lo inducía al Evangelio, a las epístolas. The validity of the Old Testament is really in principle, not in the letter. Y la validez del Antiguo Testamento no está solo es en la teoría, no solamente en la letra. Because we have a New Testament now. Porque ahora lo que tenemos es un Nuevo Testamento We have a new covenant. que tiene un nuevo pacto, We have a new way. que tiene y entrega un nuevo camino. And this is where I want to conclude with that verse 21 again. Y es aquí donde yo ya quiero terminar y quiero llevarlo de vuelta al versículo 21. But now God has shown us a way to be made right with Him without keeping the requirements of the law, as was promised in the writings of Moses and the prophets long ago. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ, and this is true for everyone who believes,
no matter who we are. Please read that, 21 and 22. Vamos a volver a leer Romanos 3, versículos 21 al 22. Dice así: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. So remember, the Old Testament and the New Testament together give us the Word of God. Entonces, por favor, recuerde, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos dan toda la palabra de Dios. And I would counsel every believer to read Old Testament and New Testament together. Y mi consejo para todos los creyentes, los cristianos, es que puedan ustedes leer juntos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. And I believe that, as Paul is saying here, God provided a new way. But now, Y yo creo lo que está diciendo aquí el apóstol, que Dios proveyó un nuevo camino, pero ahora, and Paul makes it very clear, but now. y el apóstol Pablo lo dejó muy claro, pero ahora. Amen. Let's pray. Vamos a orar. Lord, again, we are so grateful for your word, how it brings life to our spiritual beings. Padre, te damos gracias en esta hora porque realmente tu palabra trae vida a nuestro ser. We can see how it was so difficult to maintain such a high standard through the law. Y podemos darnos cuenta que cuán difícil era, casi imposible, el poder mantener un estándar a través de la ley. But Lord, you had sent your Son, Jesus Christ, to make a new covenant. Pero Dios, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para abrir un nuevo pacto. And now Y ahora we have peace with you tenemos paz contigo. because you consider us righteous in your presence because of your Son, Jesus Christ. Porque tú nos consideras ahora justos en tu presencia a través de tu Hijo Jesucristo. Continue to bless this word to our lives. Continúa, oh Dios, bendiciendo esta palabra en nuestras vidas. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. The Lord bless you. Don't forget the number on the screen. If you want to send us a text message with your name and you want us to contact you, feel free. Por favor, no olvides el número que está en la pantalla. Si deseas mandarnos un mensaje, tu nombre o cualquier necesidad de oración, por favor, siéntete libre en hacerlo. God bless you. Que Dios les bendiga.